Primero leamos el texto. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículos del 19 al 27. Santiago, capítulo 1, versículos del 19 al 27. Hoy es la enseñanza número 4 de esta carta. Hoy terminamos el capítulo 1, que tanta enseñanza nos ha dejado a través de estos jueves que la hemos visto. Entonces, leamos Santiago, capítulo 1, versículos del 19 al 27. Dice así la palabra de Dios, leo desde la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Amantísimo Rey y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, por este privilegio que tú nos das, Señor, como pueblo de Dios, poder estudiar tu palabra, Señor, poder escudriñar lo más que pueda, Señor, en nuestras limitaciones que tenemos, bendito Dios, pero con el esfuerzo, Señor, y el deseo de conocerte más a ti, Señor, de conocer tu ley, bendito Dios, de conocer tu palabra, Señor, palabra inspirada absolutamente por ti, Señor. Gracias porque esto es un privilegio, Señor, que muchos en el mundo no tienen, Padre. Este es un privilegio que tú nos has dado, Señor, y ese deseo ni siquiera proviene de nosotros, Padre, sino proviene de ti mismo, Señor, porque tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo. Tú nos has llamado, Señor, en el tiempo, bendito Dios. Has regenerado nuestros corazones, Señor. Nos has justificado en Cristo, Señor. Ahora nos sigues santificando, bendito Dios, y algún día nos glorificarás, Señor. Nos glorificarás. ¿Quién en el mundo, Señor, puede ser más feliz que un creyente, Señor? ¿Quién en el mundo puede ser más feliz que un hijo tuyo, Padre amado? Nadie tiene el privilegio que nosotros como creyentes podemos tener, Señor. Esto no se compra con dinero, bendito Dios, esto no se compra con nada, Señor. Esto costó, Señor, la vida de tu Hijo, bendito Dios. Así que, Señor, recuérdanos permanentemente, Padre amado, lo que costó nuestra salvación, Señor. Recuérdanos que somos privilegiados, Señor, porque tú nos has dado por gracia este regalo inmerecido que es la salvación, Señor. Pero recuérdanos que algún día estaremos con Cristo eternamente y para siempre, Señor. Y debemos vivir nuestra vida a la luz de esta realidad, Señor. Cualquier área de nuestra vida, Señor, en el mundo donde nos desempeñemos, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestras amistades, Señor, siempre debe verse en nuestra frente: mi Señor reina, Señor. Así que ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, no solo oidores de tu palabra, sino también hacedores, bendito Dios. Y te lo pido, Señor, en el nombre de aquel, bendito Dios, en virtud de aquel que murió por causa de nosotros y de nuestros pecados, Señor. En el nombre de nuestro bendito, amantísimo Señor Jesucristo.
y con la ayuda del Espíritu Santo, Señor, que Él sea quien nos asista aquí en esta enseñanza, bendito Dios, y que Él sea también glorificado, Señor. A ti sea toda la gloria, oh Dios Trino, toda la honra, todo el poder, Señor, todo el misterio, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Santiago comienza diciendo, esto lo saben mis hermanos, esto lo saben, dice Santiago a sus destinatarios, pero también nos lo dice a nosotros como iglesia. En primer lugar, cuando estén en pruebas, vívanlas en sumo gozo, sabiendo que la prueba produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado. En segundo lugar, pidan sabiduría a Dios, quien a todos da abundantemente y sin reproche. En tercer lugar, pidan sin dudar, porque el que duda es alguien de doble ánimo. En cuarto lugar, ustedes saben que Él, humilde, se debe gloriar en su posición. En quinto lugar, el que persevera en medio de la prueba es bienaventurado, porque recibirá la corona de vida. En sexto lugar, ustedes saben también que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, porque en Él no encontramos sombra de variación. Y en séptimo lugar, amados, ustedes saben, hermanos, dice Santiago, que Él nos hizo nacer por la palabra, que Él nos hizo nacer por la palabra, por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Ustedes saben todo esto, hermanos. Ustedes, hermanos de Iglesia Bíblica de la Ciudad, también saben todo esto. Luego de que Santiago les dice que ellos saben todo esto, comienza, al parecer, con un tema nuevo. Sin embargo, creo que va entrelazado una cosa con la otra, porque depende una para que puedas concebir la otra. Y sigue diciendo ese texto del capítulo 19, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. La palabra de verdad con la que Dios hace nacer a sus hijos pide en primer lugar oyentes. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Santiago acaba de decirle a sus lectores que Dios les ha dado el nacimiento espiritual por medio de la palabra de fe, es decir, por el evangelio. Se lo acaba de decir en el versículo 18, la palabra de verdad. Ahora les dice que deben vivir según dicha palabra, ya sea que les llegue en forma escrita o de forma hablada. Dicha palabra, hermanos, ha sido plantada en sus corazones y puede salvarlos. A lo largo de su carta en general y en este pasaje en particular, Santiago habla directamente a sus lectores, les dice qué hacer y también les dice qué no hacer. Los oradores que tienen el talento de expresarse fluida y elocuentemente están en gran demanda, reciben reconocimiento, reciben admiración y aclamación. Santiago, sin embargo, pone énfasis no en hablar, sino más bien en escuchar. Esto es más importante que hablar, es lo que está diciendo. Escuchar, hermanos, es un arte difícil de dominar, ya que significa centrar un interés intenso en la persona que está hablando. Escuchar es el arte de cerrar la propia boca y abrir los oídos y el corazón. Escuchar es amar al prójimo como a uno mismo. Sus preocupaciones y sus problemas son lo suficientemente importantes para que sean escuchados. Cuando Santiago dice que debemos ser tardos para hablar, no está pidiendo que hagamos un voto de silencio. Él más bien desea que seamos sabios al hablar. Los proverbios judíos más prevalentes en la época de Santiago eran los siguientes: hablar poco y hacer mucho. Es atinado que los sabios guarden silencio y mucho más que lo hagan los necios.
Hasta el necio, dice Proverbios capítulo 17, este proverbio sí es bíblico, hasta el necio, si calla, se le tiene por sabio. Salomón dijo algo parecido en este proverbio capítulo 10, versículo 19. Cuando las palabras son muchas, no estará ausente el pecado, pero quien reprime su lengua es sabio. Tenemos nuestras excusas, mis hermanos, a la mano para justificar nuestra ira, que es lo que dice, sean tardos para la ira. Demasiada ocupación, tenemos demasiada presión, tenemos un rasgo característico de familia o un sabido, no pude evitarlo. Somos fáciles para irarnos, nosotros somos prontos para irarnos y somos tardos para escuchar. Santiago descarta las excusas cuando dice sea cada uno tardo para airarse. Vale decir que debemos ser capaces de rendir cuenta de cada palabra que hablamos. El hombre iracundo exhibe necedad, dice el Proverbio capítulo 14, versículo 29. Y la ira es pecado, dice Efesios capítulo 4, versículo 31, Colosenses 3:8 y Tito capítulo 1, versículo 7. El hombre colérico escucha la voz del maligno y no la voz de Dios. Entonces, lo que Santiago está presentando es una antítesis en lo que debemos ser prontos y en lo que debemos ser tardos. Debemos ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos. Hay mucha sabiduría en Santiago en este aspecto, así no parezca, pero sinceramente, hermanos, es bien difícil para nosotros en nuestro diario vivir poder poner en práctica esto. Somos más prontos, somos más rápidos para hablar, para airarnos y somos muy tardos para oír. Si colocáramos en práctica esta sabiduría que hay en esta parte, lo más probable es que nos evitáramos por lo menos la mitad de los problemas que hemos tenido en nuestras vidas. Seguro que sí, pero sobre todo la cantidad de pecados hubiesen reducido y quizás nuestras actitudes en las diferentes situaciones traerían más gloria a Dios. ¿Cuántas veces, mis hermanos, en una conversación sencilla que tú puedes estar con un hermano de la iglesia, con tu esposa, con tu esposo, con tu pareja, con cualquiera, con tu madre, cuántas veces nosotros no interrumpimos antes de que la persona acabe la idea? No, pero es que ya yo sé para dónde va, por eso yo necesito decirle rápido, porque como yo soy más sabio, entonces yo sé para dónde va esta conversación, entonces necesito frenarla, ser pronto para hablar, porque esa persona que tengo al frente no sabe lo que está diciendo. No, mis hermanos, esos son solo excusas, excusas y excusas, porque si supiéramos tal vez muchos contextos de esas personas que nos están hablando, eso nos ayudaría a entender muchísimas cosas de la conversación que nos está diciendo. Por ejemplo, ¿cuántas veces a los que tienen vehículos, sea carro, moto, han ido por la ciudad manejando, o aún los que van en buses, y se presenta una imprudencia? Ya somos también rápidos para reaccionar, somos pronto para irarnos y decir, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a este señor? Porque se atravesó la escuadra sin ni siquiera contemplar, hermanos, que estoy seguro que cada uno de nosotros en algún momento ha cometido una imprudencia. Y muchas veces hemos cometido imprudencia porque tal vez venimos pensando en otras cosas. ¿Y por qué a ti sí te puede pasar y por qué al prójimo no le puede pasar eso? Entonces, hermanos, somos muy prontos para hablar, pero sí que bien somos tardos para escuchar. Somos muy prontos para irarnos por cualquier situación, pero sí que somos bien tardos para escuchar las razones por el cual nosotros deberíamos tomar decisiones. Y la razón que da Santiago a que seamos prontos para oír y tardos para hablar y airarnos es, dice el versículo 20, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago es directo. La ira estorba las oraciones del creyente, como lo dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8, impidiéndoles así la promoción de la causa de Cristo. En efecto, le ha dado una oportunidad al diablo, como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 27.
Miremos el caso, por ejemplo, de Moisés. Moisés, que se enojó con los israelitas y no escuchó las instrucciones que Dios le había dado. Fue desobediente y por eso no se le permitió entrar en la tierra prometida. Eso lo vemos en Números y en Deuteronomio. Cuando vivimos la vida justa que Dios espera, nosotros escuchamos con cuidado y obediencia la palabra de Dios. Cuando planeamos hacer o decir algo, deberíamos preguntarnos si nuestras acciones y palabras promueven la honra de Dios y avanzan la causa de la justicia y la paz para nuestro prójimo. Cuando permitimos que la ira sea la que nos guíe, ya no somos guiados por la ley de Dios. El hombre airado provoca disensión y el violento comete muchos pecados, dice Proverbios capítulo 29, versículo 22. En vez de ello, el creyente debe controlar su temperamento, orar pidiendo sabiduría y obedecer la ley de Dios. Pero Santiago termina su tesis de esta parte de ser prontos para oír y tardos para hablar y airarse, con lo que nos dice el versículo 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Aquí llegamos a la conclusión de esta sección. Una lengua y un temperamento sin control llevan al hombre a lo profundo del pecado y lo alejan de Dios. Por consiguiente, entonces, hace falta una limpieza espiritual para que la palabra de Dios, ya sea en forma escrita o hablada, pueda entrar en la vida de la persona. Pero en este versículo 21, mis hermanos, podemos por lo menos ver tres enseñanzas. La primera que vemos es que vemos un mandamiento. Dice el texto, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. Dice Santiago, él utiliza la palabra inmundicia de modo figurado para describir la impureza moral. En el Antiguo Testamento, esta palabra aparece en Zacarías capítulo 3, versículos del 3 al 4. Y puede haber alguien que puede preguntar, bueno, ¿y tú por qué sacas el Antiguo Testamento si el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo y el Nuevo Testamento está escrito en griego? Bueno, lo estoy sacando de la Septuaginta, que es la primera traducción griega del Antiguo Testamento. Entonces tiene un modo figurado para describir la impureza moral. El sumo sacerdote Josué estuvo ante el ángel de Dios vestido con ropas sucias. El ángel mandó a los que estaban ante él que le quitaran la ropa sucia, puesto que la misma representaba el pecado, y Josué recibió vestiduras limpias. Santiago ordena entonces a sus lectores y por supuesto a nosotros que se despojen de toda inmundicia moral que ensucia sus almas y que dejen de lado el mal prevalente que arruinó sus vidas. Él desea que nosotros, que ellos también se quiten la inmundicia interna y el mal externo. Les ordena que se despojen del mal que prevalece a su alrededor y que nos influencia. Pero en segundo lugar, encontramos un imperativo. Cuando la casa ha sido barrida, ha sido limpiada, ha sido despojado de toda esa inmundicia, no puede permanecer vacía. Santiago dice a sus lectores que reciban la palabra de Dios que ha sido plantada en ellos. Ellos ya han recibido el mensaje de salvación. No es que ellos puedan tomar la decisión de ser salvos, ya ellos han sido salvados. Y Santiago les deja el imperativo que reciban el mensaje, la palabra que ya fue implantada anteriormente, que lo reciban ya limpios de impureza. Ellos ya han recibido entonces el mensaje de salvación, que como una planta ha echado raíces en sus almas. Una vez más, entonces, el escritor recurre a una ilustración tomada de la naturaleza. ¿Recuerdan la que tomó al inicio? Hace 15 días que hablamos del mar, ahora tomó a una plantación. Una planta necesita cuidado constante. Si la planta es privada de agua y de nutrición, entonces morirá.
Del mismo modo, si los lectores que han oído la palabra no le prestan atención, morirán una muerte espiritual. La palabra requiere un cuidado y una aplicación diligente para que los lectores puedan crecer y madurar espiritualmente. Aquí es donde vemos, mis amados hermanos, que Dios es soberano, pero que el hombre es responsable. No sé cómo explicarle esos dos términos, cómo se entrelazan uno con el otro, pero lo que sí es cierto es que en la Escritura vemos a un Dios soberano y vemos a nosotros como creyentes, al hombre también como responsables. Reciban ustedes con humildad la palabra implantada, dice Santiago. Entonces Santiago los alienta a que reciban la palabra de Dios y les dice cómo hacerlo. Deben hacerlo humildemente, no con debilidad, pero sí con mansedumbre. Al aceptar la palabra, sus corazones deben estar libres de ira, malicia o amargura. En su lugar deben demostrar benignidad y deben demostrar humildad. Pero en tercer lugar, en este texto vemos también un resultado, que es poderosa para salvar sus almas, dice la Escritura. La palabra de Dios fielmente proclamada y escuchada con atención puede salvar a quien la oye. Dicha palabra tiene el poder de transformar vidas porque es viva y es activa. La palabra salvar tiene en la Escritura un significado mucho más profundo, mucho más profundo del que habitualmente le otorgamos. El verbo salvar implica no solamente la salvación del alma, sino la restauración de la vida. Por ejemplo, cuando Jesús sanó a la mujer que había sufrido de un flujo de sangre durante 12 años, le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Eso lo dice Marcos capítulo 5, versículo 34. En realidad, el griego dice: tu fe te ha salvado, por lo que implica no solo la sanación externa de esta mujer del flujo de sangre, sino que también y sobre todo implica la sanación de su alma, la salvación de su alma para el Señor. Salvar significa hacer que la persona se vuelva íntegra y completa en todo. Y eso es lo que la palabra de Dios puede hacer por el creyente. El evangelio es el poder de Dios que obra en todo aquel que cree, como lo dice Romanos capítulo 1, versículo 16. El evangelio salva, mis amados hermanos. Y se me viene a la cabeza una frase que ahorita nuestro hermano Wolfram hablaba de Paul Washer, y él dice una frase que a mí siempre me ha llamado la atención y puede causarme incluso risa por la manera como él la dice. Él dice: si Dios te ha salvado, si Dios te ha salvado a ti y tu vida sigue igual que antes, yo nada más te quiero preguntar, ¿Dios te ha salvado de qué? ¿Sí me entienden? Y es la verdad, porque Dios cuando te salva, cuando Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo y ha obrado en nosotros salvación, no es solo que estaremos con Él eternamente, sino que mientras estemos en el otro lado de la eternidad, estaremos santificándonos progresivamente y haciéndonos más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, toda esa inmundicia tienes que dejarla por fuera, tienes que limpiarla, y el mismo Señor obrará ante ellos, nos pasará por el fuego para que todos esos pecados se vayan limpiando, para que ese viejo hombre que siempre está en lucha con nosotros vaya siendo cada vez más vencido por el Señor. Entonces, mis hermanos, Santiago estaba preparando el terreno interno. Si el ser pronto para oír la palabra de Dios tendría un proceso, este también mostraría un resultado. La palabra de Dios que oyes hace que deseches toda inmundicia, queda limpia tu alma y muestras una vida íntegra como resultado. Ahora, esa vida salvada por Dios tiene que actuar. Listo, hermano, ya el escenario está listo, ya el terreno está echado, ya las raíces han echado, ha sido limpiado por la palabra. Ya tratas de no ser pronto para escuchar, o pronto para hablar, o pronto para irarte, o pronto para cometer cualquier otro tema, pero eres más bien pronto para oír.
ahora eres pronto para oír. Y esa palabra que ha sido implantada en ti, ha sido echada a raíces y ha sido llegada a lo profundo de tu alma y cada vez va santificándote más. Pero ahora, hermanos, no solo son oidores, ahora debes ser un hacedor de eso. Y es lo que nos lleva entonces a la segunda parte de este texto. No sé si alguien hasta aquí tiene alguna pregunta o algún comentario. Yo tengo una pregunta, pastor, rapidita. Isaías. Recuérdame qué significa ser una persona de carácter colérico. Una persona de carácter colérico es aquella que siempre anda mal geniada, o sea, explota por cualquier cosa. ¿Sí me entiendes? Si de pronto me hago entender. Una persona que por cualquier cosa enseguida reacciona de mala forma. ¿Sí me entiendes? No normalmente reacciona de buena forma, sino de mala forma. Entendido. Exacto, Gracias. lo que acaba de decir Jonathan, una persona iracunda. Una persona que normalmente anda sumergido en la ira permanentemente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Quieres? No, solamente quería decir, bueno, perdón, Vale. no sé qué está hablando ahorita. Que la clasificación de pronto, no sé si a eso se refería Isaías, porque hay una clasificación que se tiene de los temperamentos del comportamiento humano, donde se habla de que es colérico, que es sanguíneo, que es de una forma u otra. Y yo sé que eso, pues Sí. psicológicamente se ha organizado de una manera, pero pues en la escritura no encontramos tal división, entonces a veces no puede eso dar como, creo que el texto lo que nos está llevando es al ser humano en general y nos muestra cómo el ser humano, independientemente de su, no sé si se refería al temperamento ese que te referías, Isaías, pero al final también sería bueno decirlo que el texto aquí nos está hablando en sentido general, no de un tipo de persona que tiende a ser colérica, sino a todas las personas que tenemos esta tendencia, a lo que está hablando el pastor. Es muy impulsiva. Sí. Sí, una persona que es Y impulsiva como tal. solamente quería recordar eso, qué significaba, pero... Sí, pero quiero aclarar algo, Isa. Estos términos de colérico y flemático y los otros que existen no tienen que ver con el carácter. No confundamos carácter con temperamento, porque a veces cuando confundimos una con la otra, tendemos entonces a dormirnos y decir, no, es que yo soy de carácter colérico. No, pero es que el carácter sí es formado por el Señor. El temperamento viene de naturaleza tuya, pero el carácter sí te lo va formando de a poco en tu santificación progresiva. Entonces, hay una línea muy delgada entre una cosa y otra y a veces por a veces ser negligente nosotros mismos queremos como quedarnos en esta zona de confort y decir, no, lo que pasa es que el Señor me hizo así. Muchas veces no he escuchado ese tema de que el Señor me hizo así. Entonces, no, espérate, cuando tiene que ver con el carácter, el Señor no te hizo así, el Señor te quiere así, como lo dice la Escritura, es decir, te quiere con el carácter de Cristo. Entonces, en ese sentido quería hacer esa aclaración. No, y uno con lo tuyo que a veces también se confunde cuando se dice, es que fulano es de carácter fuerte, por eso es que es así de mal geniado o de iracundo. No, al contrario, si es así es porque tiene un carácter débil, no un carácter fuerte. Si lo tuviera fuerte no actuara de esa manera. Así es. Jonathan tenía la mano levantada. Gracias, Juanqui. Es que no alcanzo a verlo, entonces tú lo dirías ahí. Me imaginé que estás en el celular, por eso te lo digo. Sí, para mí es más simpático. Pastor, una preguntita acá rápida. Cuando dice que la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas, no es o sea, no se refiere a salvación, me imagino, porque ya son creyentes que están salvos, ¿no? No Sí, creo. pero sí, se refiere a la misma palabra de Dios pero es que acuérdate que ya esta iglesia fueron escogidos, ya Santiago le está escribiendo a creyentes y le está diciendo que la palabra que fue implantada en ellos, se supone que está hablando de un tiempo pasado, que fue implantada es la misma, es la que salva sus almas, pero es la misma que los limpia y les da pureza para que se preparen entonces, para ser más prontos para oír, pero ahora viene y está preparando el escenario para ahora lo que tienen que hacer listo. Ya están listos, ahora sí, entonces hagan, sean unos hacedores. Gracias. Dale, listo, hermanos. Entonces seguimos con en donde quedé. Estaba preparando el escenario. Santiago estaba preparando el escenario para lo que vendría luego en el versículo del 22 al 25. Leo para ustedes. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor,
es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. En estos versículos, mis hermanos, podemos por lo menos ver tres cosas. En primer lugar, podemos ver o podemos observar un mandamiento positivo y un mandamiento negativo. Sean hacedores de la palabra, mandamiento positivo, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, mandamiento negativo. No sean, sean, mas no sean. Santiago advierte a sus lectores que presten atención a la palabra de Dios. Si ellos se descuidan de escuchar el mensaje de Dios, se engañan a sí mismos. Se limitan a escuchar la predicación del evangelio y al fin del culto se van como si la palabra de Dios no hubiese tenido nada que decirle. Técnicamente lo que Santiago nos está diciendo es: ustedes van los domingos, ustedes son unos cristianos domingueros que van a la iglesia, se sientan, escuchan, pero cuando llega el domingo por la tarde ya ni siquiera recuerdan realmente lo que escucharon en el sermón o lo que aprendieron en la enseñanza. Santiago nos dice a todos nosotros: haced lo que ella dice. La fe cristiana siempre es activa y se encuentra enmarcado en contraste con otras religiones que practican solo la meditación y una inactividad generalizada, como si el mundo pasara por encima de ellas. En una de sus epístolas, el apóstol Juan habla del deber cristiano de permanecer activo. Él nos dice: queridos hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con acciones y de verdad. Él no está diciendo, Juan, que es malo que sea amar de palabra y de lengua, sino que no solo amemos de eso, sino que seamos más bien en acciones y en verdad. Pero en segundo lugar, hermanos, vemos una ilustración notable, porque si alguien, dice el versículo 23, es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Una fotografía es lo que Santiago nos está diciendo acá, especialmente aquella que nos capta tal como somos. Vale 1000 palabras. Una fotografía que nos capta tal y como somos vale 1000 palabras. Diariamente nos vemos reflejados en el espejo. Antes de salir de casa por la mañana, durante el transcurso del día y varias veces por la noche. Los espejos son parte de nuestra vida, pero los repetidos regresos al espejo establecen el punto de que nuestras memorias son como zarandas, se nos olvida. Vamos al espejo en la mañana cuando me voy al espejo al mediodía cuando vuelvo y me voy al espejo en la noche cuando me voy a acostar, voy al espejo al baño cuando me cepillo los dientes. ¿Quién entonces cepilla los dientes viéndose al espejo? Normalmente acudimos al espejo muchas veces, pero eso es lo que nos demuestra realmente es que somos bien olvidadizos cuando nos vemos al espejo. Aquí está el punto entonces de comparación. La persona que se mira en el espejo para ver su propia imagen y rápidamente se le olvida es como la persona que escucha la proclamación de la palabra de Dios, pero no responde a la misma. Ve su reflejo en el espejo, rápidamente ajusta su apariencia exterior y se marcha. Él oye la predicación del evangelio, hace algunos ajustes menores. ¡Wow! Tremendo sermón. Gracias, pastor. Oye, no lo había visto así. Oye, qué bueno fue eso. Oye, qué hermoso. Yo nunca había visto este mensaje así. Esos son los ajustes pormenores que hace. Pero luego prosigue su camino con normalidad. Pero el evangelio no alcanza a penetrar en su corazón y no llega a cambiar la disposición interna de este hombre. El espejo es un objeto utilizado para alterar la apariencia externa de la persona. La palabra de Dios, sin embargo, confronta al hombre internamente y exige una respuesta. Pero en tercer lugar, encontramos
esa respuesta. Dice el versículo 25, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, amados, la persona cuyos oídos y corazón están abiertos a lo que Dios tiene que decir, literalmente se inclina para mirar la ley de Dios, del mismo modo en que lo hace cuando se contempla en el espejo que está colocado horizontalmente sobre la mesa. Sin embargo, la diferencia está en que al estudiar la ley perfecta de Dios, ella no se aparta de dicha ley como lo hace la persona que echa solamente una rápida mirada al espejo. Cuando tú te miras al espejo, te terminas apartando de él porque tienes que irte. Cuando tú te miras en el espejo de la ley perfecta de Dios, esa se clava en tu mente y se clava en tu corazón de tal manera que cuando tú te muevas hacia donde tú quieras y vayas, siempre vas a ver el reflejo de la palabra de Dios allí en tu mente y en tu corazón. Aquella continúa mirando atentamente la palabra, medita sobre ella y obedientemente la pone en práctica. Sed hacedores, mis hermanos. Santiago recurre al uso de un sinónimo para la palabra de Dios. La llama la ley perfecta y hace que el lector se acuerde del contenido del Salmo 19. ¿Recuerdan lo que David canta allí? La ley del Señor es perfecta, revive el alma. Los estatutos del Señor son confiables, hace sabio al simple. Por ello has advertido tu siervo, en guardarlos hay gran recompensa. El adjetivo descrito ahí o descriptivo que dice perfecto tiene un significado absoluto, no es relativo. Es un significado absoluto porque proviene de Dios y es la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús dice, sed por lo tanto perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto, él usa primeramente el adjetivo de un modo relativo para el hombre, porque nosotros no podemos ser perfectamente absoluto, mientras que luego utiliza un modo absoluto para el Padre Celestial. Las leyes promulgadas y oficializadas por el hombre son temporarias y están condicionadas por la cultura, el lenguaje y la ubicación. En contraste con esto, la ley de Dios es permanente, es inmutable, es perfecta, es aplicable a todos en todo tiempo y en toda situación. Es perfecta, mis amados hermanos. ¿Pero por qué es perfecta la ley? Porque la ley perfecta de Dios da libertad y solo ella hace que el hombre pueda ser realmente libre. Es decir, la ley de Dios por medio de Jesucristo libera al hombre de la esclavitud del pecado y del egoísmo. Jesús dice, y si el Hijo os hiciese libres, seréis verdaderamente libres. Dentro de los límites de la ley de Dios, el hombre es libre, porque allí vive en el ambiente que Dios le ha designado. Cuando cruza esa frontera, entonces se transforma en un esclavo del pecado. Mientras guarde la ley, es libre. Cuando no la guarda, se vuelve esclavo del pecado. Y finalmente, hermanos, el hombre que sigue mirando fijamente la ley perfecta y la guarda, será bendecido, dice el texto. ¿Por qué es ese hombre feliz? Sabe que los preceptos del Señor son rectos y dan gozo al corazón, y que además los mandamientos del Señor son radiantes y dan luz a los ojos. Él encuentra gozo en su quehacer, gozo en su familia, gozo en su Señor, gozo en todas partes, mis hermanos, y por eso somos bendecidos. Amados hermanos, estar como oidor solamente aún considero que es pecado. No podemos negar a otros a que escuchen el tesoro que se nos ha dado. Yo no sé si ustedes algún día, en algún momento de su vida cristiana, nunca han meditado lo que es el mensaje del Evangelio. Un tesoro de valor eterno en una tierra temporal. Mis hermanos, tenemos implantado en nuestros corazones, en nuestras mentes,
En nuestras bocas, incluso cuando hablamos, tenemos implantado un tesoro que es eterno en un mundo que es temporal. ¡Wow! Esto debe traer asombro a nuestras vidas, tener ese mensaje que es eterno, y es eterno porque el dueño del mensaje es eterno, porque el Hijo que cumplió el mensaje es eterno, y el Espíritu que aplicó el mensaje a nuestra vida es eterno. Tenemos todo un valor eterno en nuestras manos, en nuestras mentes, en nuestros corazones, para presentarlo a un mundo temporal. Esto es tremendo, mis hermanos. No hay una área de nuestra vida en donde el evangelio no tenga una respuesta que darnos. Esto es lo que nos hace hacedores. Redundando, esto es lo que nos hace hacedores de la palabra de Dios y no solo oidores. Mis hermanos, el domingo aliméntense, llenen sus almas con la palabra de Dios. En los discipulados llenen sus almas con la palabra de Dios. Los jueves en estos espacios, mis hermanos, llenen sus almas con la palabra de Dios. Pero cuando salgan de aquí, cuando salgan de cada uno de esos espacios, sean hacedores, porque de nada sirve si estamos calentando las sillas y no servimos al Señor. Yo desde hace muchos años siempre tenía una frase: cristiano que no sirve, no sirve. Cristiano que no sirve, no sirve. Tantas cosas que hay por hacer en la iglesia, pero que no las hacemos. Caemos en la comodidad de que lo haga el hermano. Mira ese don que el Señor le ha dado a ese varón. Mira ese don que el Señor le ha dado a esa hermana. Mira cómo oran de lindo. ¿Para qué voy a orar yo? Si la hermana tiene ese don de orar, increíble. Deje que ore ella por los demás, porque seguramente el Señor la escucha más a ella de lo que me escucha a mí. Y lo peor de todo es que teniendo talentos que nos da el Señor mismo y no se usan para su gloria, también es contado como pecado. Porque pudiendo hacer lo bueno y no lo haces, es contado como pecado, dice la palabra de Dios. Pero además, mis hermanos, vivir una vida centrada en el evangelio debe ser una realidad para todo cristiano. Vivir en tu casa, en tu trabajo, en tu colegio, niños en sus colegios, de manera virtual. Aquí hay profesores que le dan clase a niños y pueden ver aún cómo no honran al Señor en medio de las clases, y son colegios cristianos. Y son colegios cristianos. Pero este mensaje de Santiago, hermano, llega al fondo de todas las cosas. También jóvenes en sus universidades, donde quiera que estés, en tu casa, si estás sirviendo en tu casa, vivir una vida centrada en el evangelio te vuelve en un devoto al hacer. Ya no eres solo un devoto para oír, sino que también eres un devoto para hacer. Y mis hermanos, para concluir con esta enseñanza, vemos cómo el ser pronto para oír y ser un hacedor se pone en práctica rápidamente. Versículos 26 y 27. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. Oigan bien, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Mis hermanos, ¿qué es el cristianismo práctico? Santiago da algunos ejemplos de lo que debe ser la verdadera religión cristiana. Tener bien firme las riendas de la lengua, frenarla como ese que cabalga el caballo y le tiene refrenado. Así, de esa misma manera, refrenar las riendas de la lengua, ayudando a la gente necesitada y también mantenerse limpio de la suciedad del mundo. En estos dos versículos, Santiago detalla algunos ejemplos que sirven como criterios para la religión de una persona. Al explicar el significado e implicación de servir a Dios, Santiago comienza por decirle a sus lectores cómo no servir a Dios. Luego, en el versículo siguiente, los instruye acerca de cómo profesar
y practicar su religión. Una persona que asiste a los cultos de una iglesia cristiana puede considerarse religiosa. Y es cierto, hay mucha gente que cree que asistir a la iglesia, orar y quizás hasta ayunar son el equivalente de ser religioso. No es así, dice Santiago, puesto que tales actividades pueden no ser más que gestos externos. Eso es formalismo, eso no es religión. Si un hombre no consigue controlar su lengua, su religión es vana. El tal es vano. La lengua ingobernable se ocupa de la maldición y la blasfemia, de la calumnia y del lenguaje soez. Desde el punto de vista del hombre, la respuesta apresurada, la distorsión de la verdad, la indirecta sutil y el chiste dudoso, buen gusto son cosas consideradas de poca importancia. Ay, no, es que él dijo una mentirilla. Él dijo una mentirilla. El martes, creo que fue el martes, un hermano le escribió a otro acá en el chat diciéndole, hey, hermano, estás mintiendo mucho por este chat. Por ejemplo, no voy a decir nombres. Simplemente se me dio por leer el chat y lo vi allí. Hey, hermano, estás diciendo mucha mentira por este chat. Y en cierta medida nosotros podemos ver eso como una mentirilla, una cosilla, no una mentira blanca. No, mis hermanos. Desde la perspectiva de Dios, las mismas constituyen una violación del mandamiento de amar al Señor Dios y de amar al prójimo como a uno mismo. Una violación de estos mandamientos hace que la religión de esa persona entonces sea inútil. No, es que una mentirilla. No, es que él no fue que no refrenó su lengua, es que dijo una mentirilla, una mentira blanca, una mentira piadosa. Ahora incluso espiritualizamos la mentira, ¿no? Porque es una mentira piadosa. Tremenda antítesis, ¿verdad? Mentira piadosa. Es de verdad, nosotros utilizamos el mismo lenguaje que utiliza el mundo. En cambio, Santiago nos muestra cuál es la verdadera religión. Es preciso que se habla así en estos tiempos en donde la palabra religión da miedo mencionarla para que no te clasifiquen en algún grupo determinado. Ya muchos dicen incluso, yo no tengo una religión, yo tengo una relación con Dios. Como si esto te volviera más cool en el cristianismo o te volviera a la moda. No, es que yo no pertenezco a una religión, yo tengo mi relación con el Señor. Sin embargo, amados, la palabra de Dios es más sabia que nosotros. Santiago nos habla de la verdadera religión, esa que no tiene mancha y es pura. La persona que demuestra una religión verdadera visita a los huérfanos y a las viudas en su tribulación. Decide en su corazón ser guardián y proveedor. Alivia sus necesidades y les demuestra el amor del Señor de palabra y de obra. Pero también se guarda de no contaminarse del mundo. Y escuchen bien, se guarda de no contaminarse del mundo. Aunque Santiago nos insta a involucrarnos socialmente, ayudando a los necesitados que nos rodean, nos advierte al mismo tiempo que debemos mantenernos alejados del mundo pecador. Pero Santiago lo que quiere decir aquí entonces es, ¿tenemos que aislarnos del mundo? Efectivamente, no. Estamos siempre en el mundo, pero no somos del mundo, como la misma oración sacerdotal de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 14, también lo decía. Entonces, no deberíamos imitar la forma de ser del mundo. En vez de ello, deberíamos practicar la piedad. Al escribir acerca de la venida del Señor y el fin del mundo, el apóstol Pedro dice, por lo tanto, queridos amigos, dado que aguardéis esto, haced todo esfuerzo para ser hallados sin mancha, irreprensible y en paz con él. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. En cierta forma, Santiago repite lo que dijera también anteriormente, por lo cual en el versículo 21, ¿se acuerdan? Despojaos de toda inmundicia moral y del mal que es tan prevalente. Los miembros de la familia de Dios
tienen la palabra santa escrita sobre sus frentes. Saben que la amistad con el mundo es odio hacia Dios. Ellos aman y sirven al Señor verdadera y sinceramente. Mis hermanos, debemos vivir la verdadera religión, esa religión el cual nos hace hacedor, otra vez redundo, nos hace hacedor de su palabra, esa religión en donde mostramos compasión por el necesitado y saber que su mayor necesidad es Cristo mismo, y por ello vamos en amor a estas personas para ayudarles materialmente, pero también y sobre todo espiritualmente. Están necesitadas sobre todo del Salvador de sus almas, así como también guardarnos sin manchas ni arrugas de este mundo hostil que nos persigue, que nos juzga permanentemente, pero que en todo lo que hagamos, mis hermanos, más allá de cualquier cosa, más allá de las circunstancias donde nos encontremos, más allá de cualquier situación, sea Cristo glorificado en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, amados, a ser prontos de verdad para oír y ser hacedores de su palabra intencionalmente. Amén.